¿qué tal? Hoy es sábado acá en Sydney, somos Luchito y la Vale. Luchito y la Vale, el canal de YouTube. Si esta es tu primera vez en este canal, te sugiero que te suscribas. Vamos a dar información muy importante. Tenemos videos muy interesantes. Te dejamos 100% invitado a comentar y también a reaccionar. Y estas son las cosas por las cuales no debes venir a Australia. Wow. Suena duro, suena controversial. Y también, chiquillos, les quiero dejar bien en claro que esta es nuestra opinión. Nosotros ya llevamos 1 año y medio viviendo aquí en Australia. Y les quiero ser bien sincero que todo lo que vamos a decir es solo lo que nosotros hemos tenido como experiencia. Bueno, entonces todo este contenido que ustedes van a ver ahora es en base a nuestra experiencia después de vivir 1 año y medio acá en Sydney como estudiantes. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esto? Para que también se hagan su propia apreciación, nos dejen en los comentarios sus inquietudes, preguntas y también sugerencias. Hay que dejar en claro que nosotros no somos agentes estudiantiles, tampoco somos agentes migratorios. Solamente la información que vamos a dar acá es nuestra opinión. Hago harto énfasis en eso para que después no digan, oye, que Luchito dijo esto, que la Vale dijo esto. No. Nosotros solamente damos nuestra opinión, ¿ya? Y dicho esto, aclarado esto, te invitamos a suscribirte al canal. Déjanos tus comentarios, déjanos tu reacción y todas tus preguntas nosotros vamos a estar súper contentos en contestar. Así que vamos a empezar con la lista por las cuales no debes venir a Australia. Vamos con la primera, number one. El tema de las visas. Wow, empiezas tú, empiezo yo, empiezas tú, empieza yo. A la tercera. Yo empiezo. Bueno, chiquillos, el tema de las visas. Partiendo por la visa de turista, es una visa súper engorrosa de pedir. Es una visa que no sabes si te la van a dar. No sabes en cuánto tiempo se va a demorar. Y cuando te la dan, puede ser de un momento a otro. Hay gente que se la han dado de un momento a otro. Hay otros que se han demorado meses. Siempre va a depender de cada caso. Al igual que la de estudiante es la visa más cotizada, es la visa en la que estamos nosotros, en la que están la mayoría de los latinoamericanos. Es una visa que finalmente tiene unos prerequisitos que tú debes cumplir para poder aplicar a ella. Y esta visa finalmente lo que hace es filtrar a las personas profesionales como número uno, porque si no tienes una profesión o los argumentos suficientes para volver a tu país, también corres gran riesgo de que te la rechacen. Hacemos hincapié en eso porque la gran mayoría de las personas que no cumplen estos requisitos les rechazan la visa. Tenemos muchos conocidos que le ha pasado y por eso para mí es un punto en contra para no venir a Australia y elegir otro destino. Ojo con eso. Esa es mi opinión. No sé qué piensas tú, Vale, al respecto de las visas. Respecto a las visas es súper complicado el tema porque Australia yo creo que es uno de los países que tiene las medidas preventivas más exigentes a la hora de otorgar una visa, porque no es como los otros países que te tienen el permiso como de la ESTA waiver, que ahora también lo tiene New Zealand, pero Australia no lo tiene. Siempre tienes que solicitar una visa, ya sea que vayas de tránsito por el país, tienes que solicitarla con mucho tiempo de anticipación. Así que como consejo también, no compres un ticket, un vuelo antes de tener tu visa aprobada. Buen consejo. Está la otra visa que mucha gente viene acá, que es la Working Holidays. Y con Working Holidays también tú tienes que tener estudios universitarios, estudios superiores con 4 años de carrera. Al menos en Chile es así, que debes haber cursado para aplicar esta visa y además haber dado el IELTS. Te exigen un mínimo porcentaje para demostrar esto. Exigen esta prueba de inglés certificada donde puedas demostrar que tú sabes inglés, que es parte de esta Working Holidays. Yo digo que hay bastante burocracia en las visas y por eso para mí es un punto por qué no venir aquí. ¿Vamos con el número 2? Vamos con el número 2. Number 2. Límite de horas y las nuevas restricciones que aplicarán para las visas de estudiante. Wow, empieza tú con eso. Oh my God. Ok. En primera instancia, con visa de turista no puedes trabajar. Obviamente. Pero, obviamente, siempre en todas partes del mundo siempre se puede hacer algo por ahí. Pero en estas condiciones actuales está muy difícil. Porque a nosotros los estudiantes desde julio empieza a regir la nueva normativa de que podemos trabajar máximo 24 horas a la semana. ¿Qué vamos a hacer con 24 horas a la semana? Wow. No lo sé. Wow. Sí, punto en contra.
Voy a contar mi experiencia personal. Yo soy una persona que vino con un nivel de inglés suficiente para poder trabajar profesionalmente. Hasta el momento estoy trabajando full time, es decir, toda la semana, lunes a viernes, las 8 horas diarias. Y en mi trabajo, ¿qué decidieron? Cortarme las horas para convertirme en part-time. ¿Y eso qué significa? Obviamente, reducirme las horas laborales y obviamente se ve impactado mi bolsillo. Terrible, chiquillos. ¿Qué quieren que les diga? Punto en contra, 100%. Esta restricción viene el 1 de julio de este año, 2023. Así que una pena. Una vergüenza, siendo bien sincero. Ok, entonces continuemos porque vamos ahora con el ítem que son al respecto de los homeless, las drogas y toda la gente. Wow. Pasa que aquí en Australia esto es algo muy silencioso. El gobierno obviamente no quiere que lo sepas. Aquí en Australia hay un problema grave con la metanfetamina, también llamado el ice. ¿Ustedes se acuerdan de Walter White? Precisamente esa es la meta. Y la droga que más se consume aquí es el ice o los cristales de Walter. Oye, sí, pues entonces eso lleva a mucha gente a la calle. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que acá a los homeless el gobierno les da una subvención. Ya a los drogadictos les da droga. A los drogadictos les da droga, chiquillos. Sí, pues se las dan. ¿Y sabes para qué? Para tenerlos controlados. Entonces tú vas a ver a los homeless que están ahí tranquilos. Hay muchos en la City, en King Cross, en Bankstown, que son algunos suburbios de acá. Y están ahí tranquilos, tienen algunos sus camas, algunos con el pantalón a medio. Pero jamás vas a ver a alguien delinquiendo. ¿Por qué? Porque ellos, si cometen un error, si ellos cometen una falta, pierden la subvención. Entonces, de esa manera, el gobierno los tiene más controlados. Asimismo, con los drogadictos. Les da la droga para que ellos estén y no les den alas a los narcotraficantes. De esa manera, el gobierno tiene todo bajo control y evita también el tráfico. Es la manera, obviamente, opuesta en cómo nuestros países abordan este tema. Y ya no existe la guerra contra el narcotráfico, sino que simplemente lo evitan. Uh-huh. ¿Cuál es el punto negativo de todo esto? Es que anda mucha gente loca en la calle. Exactamente. Loca. Gritando a altas horas de la madrugada, tirando combos y patadas a la nada, que obviamente uno se asusta porque piensa que lo van a agredir a uno. Sí, y hay gente que sí ha sido agredida. Sí. Para que crean que acá no pasan cosas como esa, sí pasan, chiquillos. También hay sí pasan. También roban, también hay muertes. Sí. Pero ¿cuál es? Vamos a ahondar en este tema. ¿Cuál es el tema? Es que el gobierno no lo muestra para afuera. ¿Ya? Uh-huh. Esto todo se tapa, esto todo se silencia y hace parecer como que esto es un paraíso, pero sí pasan cosas, chiquillos. Uh-huh. Y este tema tiene que ver también con la droga, tiene que ver también con algunos grupos de inmigrantes, siguiendo la línea del tema de la droga, que sí están involucrados en el tráfico también. Porque que el gobierno lo trate de mitigar no significa que no exista. Sí llega de todo, hay de todo. Todo más caro, todo más elevado. Me han contado por ahí. ¿Estás hablando de la droga? De la droga. Sí. Entonces, para que se hagan una idea, la idea de este video es hacerle ver la realidad. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y en este ítem yo quiero hablar dos cosas importantes, que es el clima y la calidad de vida. Si bien es cierto, Sydney tiene uno de los climas más estables durante el año, pero el invierno sí existe, sí hace frío y sí llueve. Pero llueve en enero, en verano, con 30 grados de calor, entonces uno no sabe cómo salir. Ahora, yo quiero entrar también aquí un punto importante, que es el tema de la calidad de vida. ¿Tú consideras que realmente hay calidad de vida aquí? A ti como inmigrante con visa de estudiante. Wow, es una pregunta súper difícil, porque ahí entro en la confusión si es positivo o es negativo. Por un lado, voy a aprovechar de destacar lo positivo, porque no todo hay que verlo negro. Lo positivo es que me siento seguro, pero lo negativo, ¿cierto? Es lo que nos convoca hoy día, es que finalmente esta máquina a la que nosotros nos volvimos a meter en la rueda, ¿cierto? Porque hay que trabajar para vivir, es
muy, muy, muy rápida, a diferencia de Latinoamérica o a diferencia de otras partes del mundo. Y todo es por semana. Eso quiere decir que la renta es por semana, que te pagan por semana o quincenalmente. Y eso significa que tu vida va mucho más rápido. Entonces, desde ese punto de vista, ¿tú consideras realmente que vivir todo el tiempo corriendo, vivir todo el tiempo en contra, es calidad de vida? Eso ya yo se lo dejo a cada persona. Ahí yo no puedo decir. Okay. Para mí no es calidad de vida, honestamente, porque acá nuestros trabajos de la clase obrera, ¿cierto? De limpieza, de construcción, se parte a las 7 de la mañana y las cosas, estos trabajos no están a la vuelta de la esquina. Y antes. Entonces hay veces que tienes que levantarte a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, para llegar a la obra a las 7 y empezar a trabajar a las 7 en punto. Dios. Entonces, después, ¿qué pasa? Tú tienes que salir a las 3 de la tarde de tu trabajo, corriendo, comiendo algo por ahí a lo rápido tal vez, para irte a clases, porque estamos con visa estudiante. Entonces, las clases terminan por ahí a las 9 de la noche. ¿Tienes calidad de vida realmente? Y te exigen en las escuelas asistir. ¿Tienes calidad de vida? ¿A qué hora descansas? ¿A qué hora duermes? ¿Cómo te alimentas? Porque en verdad yo creo que el 90% de la población actual con visa de estudiante se alimenta pésimo. Es durísimo. Yo no creo que sea calidad de vida. Punto en contra. Calidad de vida. 100%, punto en contra. Y los impuestos. Los impuestos. ¿De qué se tratan los impuestos en Australia? Cuéntale al mundo. Bueno, como ya hemos mencionado anteriormente, acá cuando tú trabajas tienes dos opciones, ¿verdad? Estar contratado y donde te pagan por tax o por ABN, que es donde tú después tienes que hacer esa declaración de impuestos. ¿Dónde está la clave acá? Que si a ti te están pagando, por ejemplo, $30 la hora, tú en realidad estás recibiendo para tu bolsillo 26 y fracción. El tema es que cuando uno trabaja por ABN, tú crees que todo ese dinero para el bolsillo, vamos ahorrando, vamos viajando para el sudeste asiático como fueron los chiquillos. Pero después tienes que pagar esos impuestos. ¿Qué pasa? Que por un año de trabajo puedes llegar a pagar entre $8,000 hasta $15,000 por impuestos. Ya, un dato curioso es que yo me enteré hace poco que los impuestos los puedes pagar en cuota. Bueno, pero hay que pagarlo. Pero hay que pagarlo. Pero hay que pagarlo. Hay que pagar. La chilena. That's it. Yeah. Vamos con el siguiente ítem, la salud. La salud. Chiquillos, acá la gran mayoría de las personas que vienen a Australia son personas como nosotros, ¿cierto? En su gran mayoría, mayores de 30 años. Que no empieza a pasar a nosotros, a los mayores de 30 años, que obviamente ya empezamos con una patita ya más para los lados. Empezamos a enfermarnos más, venimos con las defensas más bajas, obviamente que, como les decía adelante, el clima te va a afectar más, sí o sí te vas a enfermar, sí o sí te vas a gripar y vas a tener que ir al médico. Muchas personas se vienen para Australia con estas muelas del juicio, muchas personas se vienen a Australia con problemas preexistentes y creen que en estos países, por culpa de la campaña de los medios, que tienen las mejores calidad de vida, que tienen los mejores centros médicos, los mejores hospitales, los mejores doctores, y en gran parte sí es cierto, pero no es para ustedes, chiquillos. Y ahí donde le damos la mano para abajo, porque un estudiante internacional que tiene un seguro de vida solamente tiene acceso a atenderse con su seguro de salud en los proveedores designados. ¿Y eso qué significa? Que te vas a atender con vietnamitas, que te vas a atender con indios, con chinos en sus centros médicos, y ellos van a cobrar lo que les ocurra por atenderte. Así que ojo con eso. Si tienes brackets, si tienes muelas del juicio, si tienes una enfermedad preexistente como un cáncer, no vengas a Australia con eso. ¿Por qué? Porque te va a salir, como decimos en nuestros países, un ojo de la cara. Uh-huh. Punto en contra. Y ahora yo les voy a hablar como mujer. ¿Por qué es punto en contra? Como mujer tenemos más riesgo, obvio, de quedar embarazadas. Porque no es que tenemos más riesgo, así las mujeres... Bueno, la mayoría de las mujeres puede tener guaguita, ¿ok? Pero, bebé. Pero si tú
te quedas embarazada acá con seguro de estudiante, al menos asegúrate que sea después de 1 año de tener el mismo seguro. Si quedas embarazada antes del año con el seguro no te va a cubrir. Y es lo que está pasando ahora, que le están haciendo campaña a una colombiana, que le están juntando plata para que se devuelva. Sí. Y precisamente se atendió con el doctor Verma, con el indio. Ya ver, esto va contra nosotros. Entonces, hay muchas enfermedades que los toman como preexistencia y no te va a cubrir el seguro médico. Lo del cáncer es un gran problema, porque acá es muy difícil que nosotros tengamos acceso a la salud. Como te digo, si no tienes más de 1 año con tu seguro, muchas cosas no te van a cubrir. Y esas cosas nadie te las dice. Los problemas dentales no los cubre el seguro. Último punto. ¿Qué oportunidades reales tenemos de obtener la residencia? La verdad es que estando acá en Sydney,